Bienvenidos al podcast Expert Talks. Soy Leo Jiménez, CEO de Go4Click y me apasiona el mundo de la innovación y el aprendizaje. Quiero acercarte conversaciones breves con referentes de la industria para inspirarte a expandir tus propias fronteras. Vení, acompáñame. Bienvenidos a una semana más del podcast Expert Talks. En esta oportunidad vamos a conversar con Andrés Becerra, Talent Manager en OnPlus. Bienvenido, Andrés. Hola Leo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, mira, primero que nada, encantado de poder compartir contigo en este espacio. Muchas gracias por la invitación y de comentar algunos aspectos que creo que son esenciales desde mi experiencia sobre la formación, la comunicación y el acompañamiento como claves de éxito en procesos de cambio organizacional, ¿vale? Y cuando hablo de cambio organizacional, me refiero a cambios de transformación digital, transformación cultural, ya sea en pequeña, mediana o gran escala. ¿Bien? Déjame contarte un poco de mí. Soy un verdadero apasionado de todo lo que tiene que ver con el desarrollo del talento organizacional. Llevo más de 25 años en esto y créeme que son muchos los desafíos que he tenido que enfrentar al respecto y es mucho la evolución que se ha dado en el mercado sobre el tema del desarrollo y he aprendido a lo largo de toda esta trayectoria. Bien, actualmente y desde hace 12 años que estoy en OnPlus, soy el Talent Management, como muy bien lo dijiste, y el Change Management Lead de OnPlus, que es una consultora de gestión del cambio, de gestión del talento y de la gestión del conocimiento, ¿vale? Y esto incluye, pues, formación, comunicación y tenemos una gran factoría de desarrollo de contenidos, ¿vale? Es una consultora con más de 30 años de experiencia en el mercado español y muy especializada, si cabe decir, en el uso de las nuevas tecnologías aplicados a procesos de desarrollo profesional, personal y organizacional, ¿vale? Nuestros clientes mayoritariamente son multisectoriales, sobre todo medianas y grandes empresas, y uno de nuestros mayores aportes, si lo pudiera decir de esta manera, y ahora más que nunca, es ayudarles en sus procesos de cambio, ¿vale? Sus procesos de cambio organizacional y en ayudarles a definir su plan maestro en gestión del cambio, ¿vale? El acompañamiento en la puesta de marcha de dicho plan es una de las cosas que cada vez las empresas necesitan más y nosotros ofrecemos ese acompañamiento en su definición y en aportarles soluciones y recursos concretos que ayuden a mejorar los procesos de comunicación, de formación y de sensibilización, ¿vale? A nivel general. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de formación, ya de por sí, cuando se hace una formación en la organización o cualquier perfil, estamos hablando a un nivel de cambio. Siempre hay un cambio, ¿no? Hay un cambio de la manera de hacer, hay un cambio de paradigma, hay un cambio de trabajo. Por lo tanto, la gestión del cambio, por eso hablo de en pequeña o gran escala, siempre está presente, ¿vale? Y sobre todo es ayudar al cliente y lo que intentamos es ayudar a nuestros clientes a que logren esa tan deseada adopción del cambio. ¿Bien? O sea, no solamente es una implantación del cambio, sino que realmente las personas que son las verdaderas motores del cambio, ¿no? Los usuarios, la parte humana, logren la adopción. Y en eso ponemos nuestro foco. Para lograr esto, nosotros contamos con metodologías específicas, ¿no? Contrastada a nivel internacional, que ayudan a validar, ayudan a ver y a diagnosticar tres aspectos fundamentales cuando se trata de una gestión del cambio en proyectos de implantación. La primera es identificar cómo está el liderazgo y el patrocinio dentro de la organización o dentro del proyecto, si existe realmente un patrocinio, si hay un liderazgo concreto y con ascendencia sobre las personas y que esté orientado a este proceso de cambio. Más adelante comentaré un poco por qué, ¿no? El patrocinio y el liderazgo es importante. Luego, otro ámbito que se valora con nuestra metodología es cómo está la gestión del proyecto, ¿no? La gestión del proyecto en sí, no ese proyecto de transformación digital, si estamos hablando de transformación digital, cómo está la gestión del proyecto, si tiene toda la estructura que debe tener, la planificación, la consolidación, los roles, los tiempos bien definidos. Ayudamos a la gestión técnica a validar y que esté alineado a las personas, ¿vale? Y como tal, el tercer ámbito, ¿vale? Es la gestión del cambio, la gestión del cambio como algo mucho más estructurado, metodológico, y es saber y diagnosticar si el proyecto está parte de la base de que hay un plan estructurado de gestión del cambio, ¿vale? En base al análisis de estos tres aspectos, estas tres dimensiones, podemos predecir cuál será ese índice de éxito del proyecto, si va a llegar a un buen puerto o no, o está previsto de que fracase, ¿vale? Entonces, y a partir de este diagnóstico, establecemos estrategias
o acciones concretas que al final ayuden a que el éxito sea lo más elevado posible, ¿vale? Y bueno, esto es lo que hacemos y lo que OnPlus intenta ofrecer a los clientes. Esto tiene muy buena pinta el episodio de hoy, la verdad que me genera mucha expectativa y asociado a esta introducción respecto de cómo es la metodología de trabajo de OnPlus, ¿cuál es el reto que elegiste para compartir con nosotros? Mira, muy buena pregunta porque podría hacer varios retos, varios ejemplos. Me voy a centrar en uno en concreto porque por la envergadura creo que vale la pena comentarlo, pero antes me gustaría compartir contigo un contexto, unos datos importantes que van a poner en contexto luego el ejemplo, ¿vale? El primer dato es que, y según investigaciones con organizaciones que se dedican a la gestión del cambio a nivel internacional, hay un dato que me gusta mucho comentar, que es que un 54% en la implantación de proyectos críticos en las organizaciones fracasan a causa de una inadecuada gestión del cambio, ¿vale? Y si entramos en el detalle, podemos identificar dos de los aspectos que emergen como causa de esta consecuencia. El primero es que en la definición del proyecto no se tiene en cuenta la negación o las resistencias de las personas, ¿vale? Como un aspecto natural humano ante el cambio. Por lo general se dice, pues si yo en la organización voy a implantar este cambio, ya asumo que las personas o mis empleados van a estar comprometidos o van a estar motivados, lo asumimos. Pero la realidad es que no es así. La realidad es que posiblemente un grupo de esos empleados sí inicien en un estado de motivación, pero una gran mayoría no va a ser así, porque le estás cambiando la forma de hacer algo, ¿vale? Entonces, tenemos que contar con esta resistencia y con esta negación, que luego ya trabajaremos en esa curva de aprendizaje para que esa negación se convierta en compromiso, ¿vale? En los momentos adecuados. Y el segundo elemento es que se suele poner únicamente el foco en la implantación técnica del proyecto, o sea, desde el punto de vista técnico, o sea, si hay que cambiar un ERP, si hay que cambiar algún sistema, se pone el foco en que ese sistema se implemente y se ejecute, pero no tanto se pone el foco en la adopción. ¿Y a qué me refiero esto? A las personas. Volvemos al tema de las personas, que serán las personas las que van a hacer o van a decir con su rendimiento si esa aplicación que se ha implantado va a ser un éxito o no va a ser un éxito, ¿vale? Si va a tener retorno o no retorno. Por lo tanto, hay que equilibrar el foco de la implantación técnica con el foco de la gestión del cambio. Dicho todo esto, ¿vale? A nuestros clientes a no estar queremos ayudar a que nuestros clientes no estén en esta estadística, no estén en este 54% que he comentado, ¿no? Eso es muy importante, o sea, que estén en el otro lado, que realmente sea un éxito. Un segundo dato que quiero compartir es que en investigaciones que tienen que ver con la resistencia que se espera de los grupos de usuarios involucrados en un cambio en una organización, dicen que el 27% de las resistencias las ejercen los empleados de primera línea. ¿A qué me refiero? A los usuarios finales, ¿vale? Un 27%. De ese 100% de resistencia a nivel organizativo, el 27% lo ocupan. Mientras que el 42%, ¿vale? Y fíjate, 42%, que es un dato muy elevado, lo ejerce los mandos intermedios, ¿vale? Frente a un 25%, que también es elevado por mandos de alto nivel y directivo. Esto nos lleva a presuponer que el liderazgo es algo muy importante en los procesos de cambio y que se deben atender en cualquier proceso de cambio, ya que la influencia que tienen estos roles sobre el personal base, que es la mayoría, o sea, que es la base de la organización, es muy elevada. Entonces, esta influencia puede ser utilizada, o esta ascendencia que tiene el liderazgo en la organización, puede ser algo a favor o puede ser algo en contra del éxito. Si ya vemos que hay un 42% que nos dicen de resistencia en los mandos, imagínate cómo esto si se traslada a la personal base, cómo puede terminar siendo esta resistencia. Por lo tanto, a los primeros que tenemos que ganarnos un proceso de cambio son a los mandos, ¿vale? Estén o no estén involucrados en el proceso de transformación, digamos, como usuarios finales, pero deben jugar un papel significativo, ¿vale? Ahora bien, el reto que te quería comentar, ¿vale? Y después voy a hacer uso de estos datos que he comentado y que va en línea a lo anterior. Tenemos un cliente, nuestro cliente Acepello, ¿vale? Mutua colaboradora de la Seguridad Social,
con 3.400 empleados aproximadamente, o sea que es una empresa grande, 175 centros asistenciales distribuidos a nivel nacional y 3 grandes hospitales, ¿vale? A nivel nacional español. En el año 2020, como parte de su plan de transformación digital, se plantearon migrar sus sistemas de servicio de correo electrónico, ofimática, unidades de red y de colaboración a la nube. ¿Vale? Pasaban de ser una organización mayoritariamente mainframe a coexistir con una infraestructura cloud en la nube, ¿bien? A través de la implantación de la suite de Google Workspace. O sea, al final ellos querían pasar a utilizar todo esto. Bueno, de hecho, pasaron a hacerlo. Lo estoy hablando en el pasado, en el 2020. Este reto en aquel entonces suponía un verdadero cambio de la forma de trabajar con impacto directo en toda la organización. Estamos hablando de 3.400 personas impactadas. Y por tratarse de una solución de uso generalizado, pues el impacto era mucho mayor. Por esta razón, se dieron cuenta que la gestión del cambio o una buena gestión del cambio se constituía como uno de los grandes factores que podrían garantizar el éxito de todo esto. ¿Vale? A partir de allí, hemos tenido la gran suerte, y lo expreso en mayúscula, que tuvimos la oportunidad de acompañar a Cepello en todo este proceso. Y cuando digo todo este proceso, es un proceso que ha durado 4 años, ¿vale? Que ha durado, bueno, casi 3 años y medio, y seguimos en ello, ¿no? En toda esta transformación digital, formando parte de su oficina de gestión del cambio, ¿vale? O sea, somos un externo, una empresa externa, un partner de confianza, que formamos parte de su equipo de gestión del cambio interna, y hemos tenido que colaborar muy a mano con el equipo de implantación técnica. ¿Vale? Y claro, esto a nosotros nos supuso pues, un gran reto, sobre todo porque coincidió con pandemia, ¿vale? Algo que no se tenía previsto al inicio. Justamente al iniciar, después de haber iniciado, tuvimos que tener la capacidad de adaptarnos a una nueva circunstancia que luego ya te comentaré un poco el detalle, ¿no? La consecución. Vale, este es el caso que he elegido. Muy bien, muy bien. Y concretamente, ¿cuál fue la innovación planteada para poder ejecutar tamaño reto? Sí, mira, además de ayudarles a definir su plan maestro de gestión del cambio, ¿vale? Que mitigaran los riesgos y resistencias detectadas, que atendiera aquello que he comentado anteriormente, ¿no? De liderazgo, de la resistencia de las personas, la negación, ¿no? Los ayudamos a definir ese plan inicial. Fueron varias las soluciones innovadoras que se desplegaron, ¿vale? Y que diseñamos en conjunto al cliente, ¿no? En conjunto a Cepello, ¿vale? De manera muy coordinada. Todas ellas articuladas por un concepto unificador que a mi parecer ha sido uno de los grandes éxitos, ¿no? O clave del éxito de todo este proyecto. Definimos una metáfora a modo de hilo conductor basada en la mítica saga de la Guerra de las Galaxias, ¿no? O sea, de las películas, imagínate, las Guerras de la Galaxia, a la cual denominamos en Cepello Universo Google Workspace de Cepello, ¿vale? Entonces, era toda la parte conceptual del proyecto, todas las estrategias que se definían, iban a estar en línea tanto conceptualmente como gráficamente en base a esto, ¿no? A esta metáfora, ¿vale? Y todas las personas involucradas tenían una función dentro de esta saga, ¿vale? Esta metáfora nos ha permitido llegar de manera más amigable, más friendly, ¿vale? A todos los usuarios y a todas las estrategias y recursos que se han producido. Como he dicho, en el despliegue se ha tenido en cuenta esta metáfora. También formamos y acompañamos a un sólido equipo de coalición de patrocinio, ¿vale? Compuesto por más de 170 personas, a las cuales se denominaron Google Guys, ¿vale? Google porque era la solución de Google Workspace, y Guys, también haciendo un poco mención a ciertos guías que se definió en la metáfora de la saga de la Guerra de las Galaxias. Estas 170 personas eran las encargadas de acompañar a los usuarios en la implantación, ¿vale? Y acompañar, ¿a qué me refiero? Compañeros, ¿vale? Se hizo una selección de representantes de cada una de las localidades, de las disposiciones y de las áreas de la organización para prepararlos, empoderarlos, entrenarlos, para que el momento en que el resto de los usuarios tuvieran que hacer la migración o tuvieran que empezar a utilizar las nuevas aplicaciones, tuvieran a compañeros de soporte. ¿Bien? Y esto realmente es algo que ha sido un ventajoso porque es que ha ayudado muchísimo. Imagínate poder controlar
que 3.400 personas pudieran estar preparados y con el soporte necesario en el momento de una migración, ¿vale? Otro punto importante es que los mandos han tenido un papel protagonista en todo esto, ¿vale? Por supuesto, ¿no? Como comentamos, se creó un plan de comunicación e información exclusivo para ellos, ¿vale? Para que estuvieran informados, tuvieran la información antes que el resto de sus equipos y sobre todo, darles avances del proyecto, porque estos eran los responsables de mitigar esas posibles resistencias que pudieran salir en sus equipos y también las propias resistencias, ¿no? Las propias resistencias del mando, eso que comentamos. Entonces, era importantísimo mantener informado a este colectivo, que también es muy amplio dentro de Setello. Y otro aspecto innovador ha sido la creación de un portal virtual gamificado, ¿vale? Este portal, que se ha hecho exclusivo y que lo hemos hecho nosotros, lo hemos programado y configurado con los sistemas de información de Setello, se ha hecho exclusivo para el proyecto y el cual recogía, o sea, articulaba, unificaba todos los recursos de comunicación, de formación, de información que necesitaban todos los usuarios para poder hacer una migración de manera adecuada, ¿vale? No solamente antes de la migración, sino posterior a la migración, ¿vale? Recursos que les permitiesen mejorar su productividad, adaptarse mejor al uso de esas aplicaciones. Y, claro, también nos planteamos en su momento, aparte de que sea un portal virtual que la gente pudiera acceder, queríamos que también fuese motivador el acceder a ese portal. Por lo tanto, se gamificó, ¿vale? Y a medida que las personas iban consumiendo recursos, ¿vale? Porque no se presentó nada obligatorio, entre comillas, pero se estimuló para que a medida que fuesen consumiendo recursos, fuesen acumulando puntos, ¿vale? Unos puntos que aparecían en esta plataforma y esos puntos los ubicaba en un ranking determinado, ¿vale? Y según su posición en el ranking, podían tener recompensas, ¿vale? Entonces, claro, aquí empezó también un poco esa competitividad, ¿no? De consumo, ¿no? Era una motivación extra, aparte de lo que necesitaban para hacerlo. Y los rankings también, podíamos tener rankings según perfiles de usuarios, ¿vale? Que también nos interesaba que se pudieran ver diferentes tipos de perfiles según las categorías que se habían definido, ¿no? O sea que este portal también ha permitido que las personas valorasen todos los recursos, ¿vale? Pudieran poner puntos, valoraciones por las estrellitas, y esto a la vez permitía que el portal ofreciese recursos más vistos, recursos mejores valorados, cosas que también podían ser de interés para cualquier usuario, ¿vale? Además de todo esto, y para alimentar este portal, hemos producido más de 90 píldoras formativas, ¿vale? O cápsulas formativas, ¿vale? Virtuales, multimedia. Porque, claro, con toda esa transformación, que había mucha formación que estaba prevista hacerse de manera presencial, se tuvo que cambiar, ¿vale?, a ser virtual. Pero queríamos que no se perdiera el impacto. Por lo tanto, definimos un método de pildorización, de encapsular en recursos de fácil acceso y de fácil realización, ¿no? Un poco concepto microlearning, para que pudieran consumir, se fueran preparando según lo que la persona fuese necesitando en cada momento. Entonces, al final logramos hacer estos más de 90 píldoras formativas o cápsulas que incluían videotutoriales, más software training, diferentes tipologías, ¿no? Esto es muy importante acotar que estos recursos estaban hechos para poder no solamente sensibilizar sobre la importancia del cambio y que vieran las ventajas de lo que las nuevas herramientas de Google Workspace les podrían ofrecer, sino también en el uso de funcionalidades específicas en cada una de las herramientas de la suite. O sea, funcionalidades muy específicas. Quiero hacer una macro en Sheet, pues les explicaba cómo hacer una macro en Sheet. Se hizo un análisis de todas aquellas funcionalidades que eran más críticas para la organización, donde iban a encontrar, porque ellos cambiaban de Office a Google Workspace, y se hizo un análisis y se priorizaron esas funcionalidades que podían ser más críticas, ¿eh? También diseñamos un plan de impacto de comunicación, ¿vale?, compuesto por vídeos de sensibilización que iban surgiendo en diferentes momentos, infografía, comunicados personalizados, material de merchandising como pósters que se fueron colocando en diferentes sitios, ¿no?, anunciando el cambio. Contamos con un tiempo suficiente previo a la implantación para hacer sensibilización y formación, cosa que fue bastante buena. Trabajamos con salvapantallas también, ¿no? Podíamos programar por los sistemas de información salvapantallas que fuesen anunciando y dando información sobre el cambio. El momento del Go Live, el día de Go Live, ya puedes acceder a esto, ¿no? Y vete a esta dirección, ¿no?
identificativos para los Google Guide, para que supieran quiénes eran. Bueno, una serie de cosas que el merchandising nos permitió y sí pudimos utilizar a pesar de que era muy digital todo lo que estábamos haciendo. Y por último, resaltar que se ha creado un plan estructurado de valoración. Yo creo que esto es uno de los aspectos más importantes de la gestión del cambio, es que puedas valorar el impacto, ¿vale? Entonces, y es un reto pendiente muchas veces porque no es fácil establecer. Validar el impacto que pueda tener no solamente la formación, sino todas las acciones de gestión del cambio sobre un proceso de transformación, no es fácil. Pero como definimos KPIs al principio, teníamos muy claro lo que teníamos que valorar posteriormente. Y en esa valoración hacia los usuarios como encuesta, al final lo que tuvimos, bueno, tuvimos resultados, ¿no? Por lo menos aproximarnos a esos KPIs que ya te contaré cuáles han sido. Justo eso te quería preguntar, ¿no? En función al desarrollo y las cuestiones que se fueron encontrando, seguramente tendrás alguna conclusión, ¿no? Algunos resultados obtenidos o algunas primeras indicadores de cómo fue esa implementación en distintos niveles. Entonces me gustaría saber y conocer cuáles fueron los KPIs que plantearon y qué resultados concretos obtuvieron. Sí, mira, lo primero en decirte es que justamente como tuvimos que enfrentarnos a ese momento de pandemia, ¿vale? En la que tuvimos que adaptarnos muy rápidamente a todo, donde había un plan de migración concreto diseñado antes de la pandemia, o sea, nos pilló de sorpresa. Se logró en tiempo y forma el 100% de la migración, ¿vale? O sea, es decir, se definieron los momentos en que se tenía que migrar cada uno, eran diferentes fases de migración y todas las fases se lograron en tiempo y forma y de manera adecuada, ¿vale? Esto para poder llegar, porque al final, ¿qué pasa? Todo esto estaba bajo un contrato de licitación, ¿vale? Y un contrato de licitación, de concurso, pues todo lo que tú propones de fecha se deben cumplir. No contábamos con todo lo de la pandemia, por lo tanto, el sobreesfuerzo, no solamente por parte del equipo de proyectos, sino también por los usuarios que se tuvieron que ir a casa a trabajar, era sobrehumano. No obstante, yo creo que la capacidad que tuvimos de adaptarnos a la circunstancia y de adaptar todas las estrategias para hacerlo de manera virtual, ha permitido que se cumpliesen sin modificar ni un día todas las fechas. Por lo tanto, ya el índice de un 100% de migración de las 3.400 personas en tiempo y forma cuando correspondía, se logró y eso ya es un éxito, un KPI de éxito de por sí, ¿vale? Luego, el índice de satisfacción de la implantación, como te comentaba anteriormente, que hemos hecho encuestas en diferentes momentos a los usuarios, a los diferentes usuarios, al equipo de proyecto por un lado de implantación y por otro lado a los usuarios finales, donde se valoraba el impacto de la comunicación, la formación y sistemática de trabajo del cambio. En la media de esas valoraciones, que hicimos como unas 3 durante el primer año de implantación, se ha estado por encima del 80% de satisfacción, ¿vale? De cumplimiento, algo que también es bueno, es decir, llegar al 100% de que todo el mundo esté de todo satisfecho, eso es una utopía, pero un 80% es un índice bastante elevado. Pero nos quedamos con ese 20% que no logramos y es analizar qué ha pasado, ¿vale? ¿Qué ha pasado? Durante el primer año validamos la satisfacción de implantación y luego con ese otro 20% que no se había cumplido, lo que hicimos fue hacer talleres de negocio, talleres de mejora continua para detectar vías de innovación para aplicar y mejorar este índice, ¿vale? Entonces, se han logrado hacer esto y se han aplicado mejoras de procesos que anteriormente no estaban contemplados y, por supuesto, esto ha hecho que la satisfacción aumentara de un 80 a un porcentaje mucho mayor, ¿vale? Y, por último, el equipo de coalición, y esto es una valoración más cualitativa, el que se haya podido consolidar un equipo de coalición, ¿no? De 170 personas, ¿vale? De toda la organización, que demostró en todo momento un nivel alto de compromiso y liderazgo y lo que ha impactado directamente, y todo esto ha impactado directamente la emocionalidad de los equipos de trabajo y motivación, ha sido un éxito. Es decir, ha mostrado un compromiso bastante elevado durante el proyecto y ese equipo de coalición ha hecho sus funciones de manera correcta y gracias a ellos, podemos decir, ¿no? Y de que estaban motivados, se pudo lograr todo esto, porque si no hubiese sido muy, muy, muy difícil lograr cumplirlo, a pesar de todo lo que se hace.
justo te quería preguntar eso, ¿no? Todos estos procesos de cambio uno los planifica y mucho más si es una licitación mucho tiempo antes, ¿no? Y en algunos casos con poca información. Por lo Ujú, tanto, toca un poco imaginárselo, planificarlo y luego cuando sales a la cancha y empiezas a gestionar el proyecto, a desarrollar ese proyecto, te encuentras con cosas que te hubiesen gustado hacer distintas, ¿no? Si pudiese volver a planificarlo, ujú, ¿qué cosas harías distintas o qué conclusiones habéis llegado producto de la experiencia que si ujú. alguien que nos está escuchando quisiera diseñar un plan de gestión del cambio, debería tener en cuenta más allá de lo que habéis planificado de inicio, ¿no? Que te lo dio la experiencia al final. Sí, yo creo que una conclusión, ¿no? De qué cosas podríamos hacer mejor, ¿vale? Porque siempre hay que tener ese punto de autocrítica y de mejora continua, ¿no? Al final se trata de esto. Es que todo plan debe marcarte unas acciones que debe seguir en un tiempo determinado. No obstante, debemos dejar espacio para la adaptación y la improvisación, ¿vale? Porque pueden suceder muchas cosas en el camino y ese plan debe ser lo suficientemente flexible para adaptarse a esas circunstancias. Nos dimos cuenta y nos dimos cuenta de golpe, nosotros, ¿no? Un poco y tuvimos que actuar. Pero sí es verdad que ahora, posteriormente, con otros proyectos, con otros clientes, ya tenemos esto en cuenta. Y tenemos en cuenta la posibilidad de tener que adaptar, de irnos a adaptarnos. Es asimilar un poco el concepto de mentalidad ágil, ¿vale? El concepto de gestión de proyecto agile, ¿no? Y no digo con esto de que no todos los proyectos se pueden definir de manera agile, con iteraciones y con sprints específico, pero sí tener la capacidad de darnos cuenta de que una fase, luego el resultado nos puede llevar a modificar otra, ¿vale? Entonces, tener esa mentalidad ágil de irnos adaptando a las circunstancias es uno de los grandes aprendizajes, ¿vale? Y también sumado a que en muchas organizaciones los cambios son muy acelerados últimamente, ¿vale? O sea, ya no es algo excepcional, sino es parte de la cultura, la adaptación al cambio. Por lo tanto, si entramos en una organización que está en constante cambio, todo plan que es a largo plazo, porque un plan de gestión del cambio es a largo plazo, también debe ser capaz de irse adaptando, mejorando y renovándose constantemente. Entonces, este es uno de los grandes aprendizajes. Qué guay, coincido totalmente que este mindset agile también es complejo, mientras te escuchaba, es complejo planificar, ¿no? Porque ¿cuándo planificamos esa flexibilidad? Porque no es lo mismo que un proyecto pueda pivotar cada 6 meses que todos los meses. Claro. Si tú planificas que un proyecto puede pivotar o ajustarse o flexibilizarse todos los meses, probablemente a mitad de año tengas otro proyecto. Ya lo que planifiques a partir del séptimo mes, poco sentido tendrá. Entonces, nos obliga a hacer un ejercicio mucho de planificación mucho más a corto plazo, ¿no? Y al final nos transmite mucha más incerteza eso porque, bueno, se abren ramas. Entonces, me parece interesante el aprendizaje y todavía me sigue pareciendo complejo poder planificar en ese sentido, tener ese margen hiper necesario, estoy Sí. completamente de acuerdo que es necesario, pero me parece una tarea compleja de realizar, ¿no? Porque realmente, ¿cuál es la tasa de desvío estándar que le podemos poner a cada pivot y cada cuánto? ¿Es Mm. normal o es sano para el proyecto? No, no lo sé, digamos. Quizá la sumatoria de proyectos iterados nos puede dar alguna luz o alguna pista respecto de cuánto es sano y cuánto ya el proyecto se desmadró, ¿no? Porque al final lo que necesitamos saber es ese límite que nos levante alguna o nos encienda alguna alarma de, no, estamos dándole demasiado, ¿no? Ujú. Demasiado espacio a la flexibilidad y esto nos va a implicar que no lleguemos a las fechas, por ejemplo, ¿no? Yo, Entonces, yo creo que es sí, un sí, poco equilibrio y cuando hablo de la mentalidad ágil, no necesariamente tiene que ver con una gestión de proyecto agile, ¿no? En el sentido de que aunque estemos en un proyecto que es en cascada, ¿no? Que con un plan ya estructurado, tenemos
primero es que debemos tener muy claro hacia dónde vamos, es decir, cuál es el objetivo principal del por qué ese proyecto, ¿no? Si es una transformación digital, es porque ya está más que validado de que se necesita algo, ¿no? Para ayudar a esa mejora, que hay un puerto de llegada, ¿vale? Y que hay una serie de pasos a seguir. Ahora, si yo he establecido que me voy por el camino A, pero resulta que mañana me tengo que ir por el camino B para poder llegar a ese puerto, ahí es donde realmente la mentalidad ágil nos va a ayudar a poder hacer una adaptación adecuada, ¿no? Según el momento. Obviamente, tiene que haber objetivos, tiene que haber más o menos fechas en las que se debe lograr y una serie de hitos a cumplir. A partir de allí, el plan general de las diferentes acciones podría modificarse según las necesidades que vayan surgiendo en el camino. Y es allí donde tenemos que ser capaces de adaptarnos sin olvidar el objetivo al cual nos estamos dirigiendo. Porque ese es otro riesgo. Cuando hacemos análisis de riesgo y necesidades, es que cuando entramos en una vorágine y un proyecto es muy gordo, a veces se nos olvida hacia dónde estamos yendo, ¿no? Entonces, eso nunca, ¿no? Eso nunca se debería olvidar. Y nada, yo creo que también otro aprendizaje, ¿no? Aparte de la mentalidad ágil de adaptarnos, que nos ha enseñado a todos la pandemia de manera obligada, yo creo que es aprender con los proyectos a retar más a los usuarios, a retar más a los empleados. ¿A qué me refiero con retarlos? ¿Vale? Mira, con este proyecto nos dimos cuenta que las personas dan más de lo que uno espera que puedan dar. ¿Vale? ¿Y qué ha pasado? Que cuando sucedió todo esto, dijimos, madre mía, se nos va a ir al garete todo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la gente de repente que estaban en sus oficinas, que estaban en esto, van a tener que irse a su casa, donde ni siquiera tenían previsto las conexiones, porque todo surgió como muy de golpe. Estamos en plena proceso de preparación a la migración. Tienen que hacer muchas acciones de preparación previa para poder migrar, subir datos, ajustar aquí, hacer limpiezas, y esto se nos va a convertir. Pero ¿qué pasa? Que también la gente se empoderó muchísimo durante toda esa época, ¿vale? La gente dio muchísimo, del 150%, ¿vale? Entonces nos demostraron que las personas se empoderan también y que si sabemos llegar a las personas con un proyecto como esto, si logramos atender, tocar la fibra, lograr las motivaciones, ir acorde a sus motivaciones, pueden dar mucho. Por lo tanto, hay que ser muy creativos en estos procesos de gestión del cambio, de formación, de comunicación, en hacer cosas atractivas y que toquen la fibra para lograr ese mayor compromiso y implicación de las personas, ¿no? Y también nos lo llevamos como un aprendizaje, es decir, no pensar que la gente no va a hacer las cosas o no va a generar ciertos comportamientos cuando son capaces de hacerlo, pero hay que tocar la fibra. Totalmente, porque nos queda siempre más cómodo pensar que no va a haber ese compromiso, que las personas tienen este comportamiento apático generalizado y la mayoría de las veces el comportamiento es la reacción a una propuesta que no les interesa. Entonces, nos debemos nosotros, los creadores de estas experiencias, esforzar un pelín más para realmente tocar las fibras y movilizarlos. Gracias, Andrés, por este ratito y por tu generosidad, a todo el equipo de OnPlus, que sé que estuvo trabajando para dar lo mejor de sí y contar este caso de éxito con Acepello, también al equipo de Acepello por haber sido parte. De nuestra parte, como te digo, siempre aprendo de estos episodios, creo que podemos inspirar a otros a ir un poquito más allá y me ha gustado mucho la idea del uso de la metáfora para la gestión del cambio. Sí. Así que gracias por participar.